Hola y bienvenidos al taller de dibujo y pintura. Mi nombre es Michelle Cerrato y el día de hoy vamos a continuar con la pintura acrílica. Vamos a retomar lo que aprendimos en la clase pasada y lo vamos a incorporar dentro de un boceto en nuestros lienzos. Hoy con la pintura acrílica vamos a realizar sombreados sencillos, vamos a hacer sombras y luces sencillas donde se mantienen los colores y los contornos bien marcados y no los vamos a difuminar en esta ocasión. Por ejemplo, como se puede ver en estas imágenes, podemos ver pinturas que son agradables al ojo, que se entiende muy bien el concepto y la forma de lo que se está representando. Sin embargo, tienen sombreados muy sencillos. Podemos ver que son los colores sólidos y se agregan un par de detalles como las sombras o las luces de forma estratégica, pero no se realizan en todo el dibujo y no se realizan en una forma donde estas sombras y las luces definan todo el volumen del dibujo. Esto es útil porque así podemos realizar pinturas con bastantes objetos de forma más sencilla, o también para hacer objetos que quizás si los tenemos que sombrear y darle volumen por sí mismos, sin un contorno, sin un boceto, sin líneas, va a ser muy difícil de poderlos representar. También esto es una forma de pintar que podemos observar bastante en series o películas animadas, de nuevo por el espacio que brinda a poder incorporar bastantes elementos dentro de un solo encuadre. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta imagen cómo se ve de forma muy clara dónde se ha sombreado el personaje y cómo este sombreado le agrega un poco de dimensión sin necesidad de difuminarlo y de trabajar de manera alta dentro del boceto. Y esto lo realizamos siguiendo 3 pasos. Primero vamos a poner nuestro color medio o nuestro color base, por ejemplo, aquí retomando la esfera que hemos visto en las otras clases, que tienen diferentes partes de luces y sombra. Aquí estamos simplificando todo ese proceso. Entonces, en lugar de tener la sombra propia, el reflejo, solo vamos a incorporar 2 o 3 partes. Nos podemos quedar solamente agregando una sombra al objeto, un poco siguiendo el contorno del mismo, pero también siguiendo la forma lógica de la luz. Por ejemplo, si la dirección de la luz viene de esta forma, aquí por lógica vamos a tener la sombra. Entonces, en esta ocasión solo decidimos dibujar esta sombra en este contorno, que también ese mismo contorno le ayuda a dar mejor la forma al objeto que estamos dibujando, a nuestro modelo. Y también podemos agregar la luz de forma sencilla, bastante marcada, no está difuminada ni nada, en un color más claro dentro de la misma paleta. Si se fijan, aquí el color que yo escogí es el azul, entonces tengo mi azul, que es mi color base, y para la sombra escogí un azul más oscuro, y para la luz un azul mucho más claro. Esta luz también se puede representar con un blanco puro, eso queda a nuestro gusto. Entonces, para la clase de hoy quiero que hagamos un boceto libre, que ustedes dibujen lo que quieran. Y después vamos a hacer el acrílico con un sombreado sencillo. Por ejemplo, yo en esta ocasión elegí esta fotografía de un patito. Y más adelante van a ver todo el proceso. Bien, algunas de las hojas yo las hice de esa manera. Para poder simplificar los elementos de mi dibujo, porque el fondo está lleno de hojas, entonces me va a tomar muchísimo tiempo hacer todas estas hojas.
y también resaltar pocos detalles de estos elementos que estamos incorporando. Por ejemplo, si yo le agrego la nervadura o los nervios a las hojas, ya se entiende, aunque estén dibujadas de forma muy sencilla, ya se entiende que son hojas. Entonces, siempre hay que tener eso en mente, cómo nos podemos facilitar un poco el trabajo del pintar. Y por eso el día de hoy estamos pintando de esa manera, con el acrílico, de hacer luces y sombras sencillas, porque también cuando somos nuevos al acrílico es un medio un poco difícil de trabajar. Bien, entonces los materiales que vamos a necesitar hoy van a ser siempre nuestros materiales para poder hacer el boceto, que les recuerdo que en esta ocasión es libre. El borrador, la regla, el compás, el lápiz HB, y ya saben si necesitan hacer cuadrícula, tomar direcciones, todo lo necesario para tener un boceto limpio. Y también necesitamos un boceto bastante limpio, porque estas líneas, las líneas de grafito con pintura acrílica encima se pueden llegar a ver, entonces no queremos que se observen, por ejemplo, las líneas de la cuadrícula o de direcciones. Todas esas líneas que no van a estar en el boceto final las tengo que borrar, y no tengan miedo de borrar en los lienzos, no pasa nada. Vamos a trabajar el lienzo hoy también, nuestros acrílicos, la paleta para mezclar. Y en esta ocasión yo utilicé pinceles planos, siempre utilicé uno mediano y uno bien pequeño. Eso también al gusto. Yo creo que los pinceles es algo muy del momento, de estar viendo qué necesitamos. Y este fue el que hice yo. Entonces esperamos tener algo así para al final de la clase. Pueden ver que incorporé bastantes elementos y como hice un sombreado sencillo y con muy pocos detalles, pero aún así logré tener una imagen bastante bonita, diría yo, y donde se entienden de forma clara qué es cada uno de los elementos que yo puse en la pintura. Así que vamos a comenzar. Bien, acá ya hice mi boceto, como pueden ver, y yo puse periódico bajo el lienzo para no manchar la mesa o el mantel, y también recordarles el usar ropa que no importe si la manchamos. Y ya vimos el círculo cromático, ya sabemos hacer o combinar colores. Entonces yo ya hice un amarillo con un poquito de naranja y blanco para que no sea un amarillo tan chillante. Y ya voy a empezar a pintar. Y cuando pintamos con acrílico, empezamos de arriba o a la izquierda, para así no mancharnos con otras partes del dibujo cuando estemos pintando otras partes, pues. Y si se fijan, el boceto se ve un poco, pero eso no importa porque después el mismo boceto lo vamos a recalcar un poco con más acrílico. Y también necesito yo poderlo ver, pero no necesito líneas como de cuadrícula o de direcciones, porque son líneas que van a estar en el medio del boceto y que cuando yo pinte encima de ellas se van a ver. Entonces, por eso necesitamos un boceto limpio. Y solo estoy pintando, solo estoy cubriendo toda esta parte. Iniciamos con los colores más claros también.
Y hoy, como vamos a pintar de una forma un poco diferente, no me preocupo por dejar espacios de luces o sombras y ese tipo de cosas, porque las vamos a hacer sobre esta base. También pintamos primero con los colores claros, porque por ejemplo si yo mancho estas hojas que van a ser de un verde más oscuro, pues no hay mucho problema, porque después las voy a poner la pintura más oscura encima de esta pintura clara. En cambio que si yo por ejemplo mancho de verde la piel del pato y le quiero poner un amarillo encima, que se va a ver más, que es un color más claro, no lo va a agarrar muy bien y sí se va a notar esa mancha. Ya tengo mi primera parte pintada. Esto también lo hice con el acrílico puro, no usé agua, no lo estamos diluyendo, porque vamos a pintar de esta forma más sólida, más mate. Entonces voy a esperar que se seque un poquito y ahorita voy a hacer el pico, que lo voy a hacer con un poquito de naranja. Con la mezcla que nos va sobrando en la paleta, por ejemplo aquí está mi mezcla inicial de amarillo, aquí mismo, como ya tengo esta base, este mismo color acá, aquí puedo ir haciendo mis colores más claros y más oscuros para no desperdiciar la mezcla que ya hice también y para que sea más similar al tono que ya coloqué, porque es el mismo, se va a ver en la misma gama de colores, en el mismo tono. Entonces este amarillo, para oscurecerlo, solo le agregué un poquito de naranja y con el pincel plano, el mismo desde el inicio, este es número 2, voy a empezar a hacer las sombras que van a ser bien marcadas. Le quito el exceso también. Y las voy colocando donde sea lógico. Por ejemplo, abajo de todas estas hojas tiene que crear una sombra. Y también donde yo estoy viendo en el modelo donde viene la luz. Ya tengo mis sombras más marcadas. Me pasé un pincel más pequeño, este es número 0, siempre plano. Y ahora voy a hacer las sombras del pico, que voy a usar un naranja más fuerte. Y de nuevo coloco las sombras donde me lo dice mi modelo, donde me lo indica la dirección de la luz, que en este caso vendría de este lado. Y en los detalles necesarios también, por ejemplo, en este abajo del orificio de la nariz o abajo de los párpados tendría que haber una sombra. Pero no le coloco sombra en todos lados, o sea, no bordeo el dibujo, para siempre tener esa sensación de que aquí viene la luz. Entonces, por ejemplo, aquí en el pico solo va a ser en estos bordes. Bien, para simular la luz ahora voy a agarrar más blanco que amarillo. Entonces aquí tengo un poquito de blanco y con el mismo amarillo inicial de la mezcla voy a mezclar un poquito. Aquí quiero que más que todo sea blanco para que se mire el contraste, que se mire esa diferencia.
y se lo pongo donde iría la luz. También fíjense que todos los trazos, tanto de luz y sombra que estoy colocando, van en la misma dirección en la que yo coloqué la base. Si yo ya hice mi base para esta dirección, no voy a hacer mi luz de forma horizontal. Todo tiene que tener sentido. Y cuando esté más seco, le voy a agregar más blanco para que se note más. Ahorita que está un poco húmedo todavía, no se ve tan marcado. Y voy a repetir lo mismo con el pico. Que tendría luz por acá. Y también, si se fijan, estoy haciendo líneas bien marcadas, no estoy tratando de difuminar, solo estoy poniendo los colores en una forma armónica, que de forma muy sencilla yo pueda tener cierta dimensión en mi pintura, aunque esté poniendo muy poquitos detalles. E igual, cuando esté más seco vamos a poner más blanco para que destaque más. Bien, ya avancé un poco con la flor y algunas hojas para que se vayan secando. Y también, ¿se acuerdan que yo aquí tenía amarillo mezclado? Ya no voy a utilizar amarillo, entonces ese amarillo lo reutilicé para hacer este verde. Otra de las ventajas de tener la paleta puede ser estar reutilizando o reciclando toda la pintura que nos sobre. Y ahorita con un rosa un poco más rojo voy a hacer las sombras. Y también, si se fijan, ya se va secando un poco y ya seco se nota un poco más todas las direcciones de las pinceladas. Entonces eso es importante también. También, si se fijan, en el fondo todas las hojas que hice las hice en la dirección que van, para que el fondo no se vea solo como una sola mancha verde, sino que quiero que tenga esa forma, que no se vaya a perder, que se note que son hojas individuales que yo ya dibujé. Y bueno, acá solo voy repitiendo todo el proceso que ya hice anteriormente. Hacer detalles simples con esas pinceladas sencillas. Y para agregar la luz, de nuevo con un poquito de blanco. En mis puntos de luz. Y las luces y las sombras y todo lo que estoy agregando, siempre en la dirección en la que yo ya coloqué mi color base. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a pintar estas hojas de un verde más oscuro para que se mire esa diferencia de tonos. Bien, ya pinté las hojas restantes, usé 3 tonos de verdes, siempre verdes
combinados con amarillo para que se vean un poco cálidos. Y ahora lo que voy a hacer es que todos estos espacios que me quedaron en blanco los voy a rellenar con un verde más oscuro. Y después voy a esperar que se seque todo el fondo del dibujo porque ya está muy cargado, y si me pongo a hacer las sombras voy a manchar el dibujo, entonces no quiero eso. También recuerden que el acrílico seca rápido, que es una de sus ventajas, para así seguir trabajando, y después solo vamos a retocar los detalles. Bien, ya pinté este fondo y si se fijan, este es el color más oscuro de mi pintura. Y por eso cuando puse este, que es un verde con negro, al ser el más oscuro, puede tapar algunos errores. Por ejemplo, si me salió un poco de las líneas con las hojas, puedo tapar eso con este color. Por eso es que ponemos los más oscuros de último. Pero también tenemos que tener cuidado porque con ese color negro oscuro yo puedo tapar quizá partes que realmente no quería borrar. Entonces siempre hay que tener cuidado con el color más oscuro de nuestra pintura. También ya se secó totalmente y puedo ver que quizá hay algunas partes donde les quiera pasar otra capa. Por ejemplo, en algunas de las hojas siento que el verde se podría ver más intenso. Y también ya empecé con las sombras de las hojas del verde más claro. Ya tengo de este verde, ya hice el verde, de este verde ya hice el verde más oscuro, que va a ser la sombra de este. Entonces voy a repetir lo mismo que ya hemos estado haciendo para las sombras, y siempre de izquierda y arriba para evitar manchar la pintura. También ahorita con este color de la sombra hago algunos detalles que sean sencillos pero que se puedan ver bien. Por ejemplo, como la nervadura, los nervios de las hojas, que son estas rayitas. Y siempre con el acrílico puro, sin diluirlo. Y ahorita para los detalles sí estoy tomando un pincel más delgadito. También recordar también no olvidar las sombras que se van a crear por la lógica del dibujo. Por ejemplo, si yo tengo hojas que están encima de otras, tengo que crear esa sombra simple. Bien, ya terminé las sombras, entonces con el poquito de verde oscuro que me sobró le puse blanco y voy a hacer un par de luces en las sombras. Siempre siguiendo la dirección de la base. Y también, como el acrílico se seca mucho, quizá les va a pasar que tenían una mezcla que querían volver a usar con otro color y se les secó. Entonces lo que pueden hacer es estar pendiente de eso y estarla moviendo en la paleta, o echarle un poquito de agua para que no se vaya a pegar a la paleta y la puedan seguir utilizando. También voy a agregar un poquito de luces en las hojas del verde claro. Y ya solo nos van a faltar las hojas más oscuras.
Bien, ya terminé todas las sombras y las luces con las últimas hojas, entonces ahora solo voy a agregar unos pequeños detalles para terminar. Por ejemplo, con blanco puro quiero iluminar más algunas zonas del dibujo, por eso estoy usando el blanco puro para que se vea bien marcado e iluminado, como en la cara del pato, un poquito en la flor, algunos detalles que no quiero perder pues. Y también puedo aprovechar y hacer aquí como simulando en forma de pelos. Solo algunos detalles. Y voy a hacer lo mismo con un color más oscuro. Yo no quiero usar negro porque siento que es un color que no va a pegar mucho con la paleta que tengo. Tengo colores bien claros y cálidos, entonces voy a mezclar un poquito de café con blanco, porque aunque sea café, normalmente los cafés de los tubitos de acrílico son bien oscuros, entonces lo quiero aclarar un poco. Y con este voy a remarcar algunos detalles, ¿saben? Por ejemplo, el de la nariz y aquí el párpado. Que son dos cosas muy pequeñas que agregué ahorita, pero que sí le agregan bastante a los detalles finales del dibujo. Y el dibujo yo lo puedo dejar así, o puedo remarcar todos los contornos del boceto que hice, que se ve un poco el lápiz a través del acrílico. Yo lo puedo remarcar con un acrílico también, o si no se sienten muy seguros, si les da miedo de arruinar la pintura porque son líneas muy finitas, pueden remarcarlo incluso con lápiz grafito o con lápices de color. Puedo remarcar todas estas líneas, más o menos algo así. Este es un color café oscuro. Y ya encima de la pintura seca, como pueden ver, se nota bastante. Y así voy remarcando quizá algunos detalles que con pintura o con pinceles son muy finitos para realizarlos y que no quiero que se vean muy marcados, que solo estén ahí para reforzar la figura que pintamos. Entonces, de nuevo, se lo pueden hacer con cualquier material que se sientan a gusto. Y si lo hacen con acrílico, tiene que ser con un pincel muy delgadito, plano, o un pincel como este, que la punta es bien delgada y es bastante suave. Es bueno para hacer trazos así, trazos bien marcados, como líneas. Entonces eso ya queda a su gusto para que decidan si quieren dejar así el dibujo o continuar. Bien, así se ve ya terminada nuestra pintura de hoy con acrílicos y lienzo, haciendo un sombreado sencillo. Colocamos varios objetos. Así que eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente clase.